Como sabéis, el Teléfono de la Esperanza, su misión, la primera y principal, es de la escucha. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Quiero presentar de forma especial a Enrique Galindo, que ha sido colaborador del Teléfono de la Esperanza de Toledo. Escucha la carta a las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Como voluntario y colaborador, pues hemos querido también que forme parte de esta mesa que hoy nos contará pues muchas cosas, supongo yo, que nos sean útiles para nuestro día a día. Bienvenido, Enrique. Gracias, Carmen. Gracias al Teléfono Esperanza de Zamora. Gracias a la Fundación Caja Rural. Como siempre me tratan aquí muy bien. Estuve hace 3 años precisamente dando una charla en este mismo escenario sobre emociones. Vale, pues yo soy psicólogo, soy escritor y conferenciante. Tengo 8 libros publicados, entre ellos el que hemos hablado aquí, La Mesa de la Vida. Mirad, yo voy a hablar de algo tan directo, cotidiano y difícil de entender como es escuchar. Para escuchar, lo primero es la comunicación. En la comunicación hay una cosa muy curiosa. No es posible no comunicarse. Es imposible vivir en un aislamiento total. Todas las personas nos comunicamos, incluso aunque no digamos nada. Si yo ahora mismo me callase, ese silencio también sería comunicación. O sea, todo lo que hacemos, aunque sean los gestos con las manos, es comunicación. De hecho, estoy viendo que el Teléfono de la Esperanza tiene aquí ahora el lema de esta vez ha sido un gesto sencillo para no sentirte solo. Los gestos también están hablando y diciendo algo. Mirad, es un tópico decir que no es lo mismo oír que escuchar, pero es así. De hecho, en la radio siempre hablaban de oyentes hasta que algún filólogo dijo, oye, que no es hablar de oyentes, es hablar de escuchantes, porque no es lo mismo oír. Oír es un acto involuntario que simplemente ese sonido que nos llega al oído de una forma u otra. Cuando escuchar es comprender lo que se dice, comprender, y es algo voluntario que implica esfuerzo. Parece mentira, creemos que escuchamos de forma automática, pero no, requiere esfuerzo. Y resulta que cada vez tenemos más problemas para comunicarnos con la gente que hay a nuestro alrededor, con la pareja, con los padres, con los jefes, con todos. ¿Por qué? Porque no hay una auténtica comunicación. La pregunta clave sería, para reflexionar, ¿sabemos escuchar? Y luego, ¿prestamos atención? Porque lo primero que hay que hacer para escuchar es prestar atención. Si estamos mirando a la misma vez el móvil, o estamos pensando en las musarañas o en lo que tengo que hacer mañana cuando me levante, no estamos prestando atención, por tanto no estamos escuchando. ¿Por qué tenemos 2 orejas y una sola boca? ¿Alguien lo sabe? Yo os animo, alguien que diga, ¿por allí? Muy bien, muy bien. Efectivamente, nos diseñaron con 2 orejas y con una sola boca. Si hubiera sido al revés, tendríamos 2 bocas y una sola oreja. Imaginároslo, ¿no? Bueno, pues tenemos 2 orejas y una sola boca porque precisamente debemos escuchar como poco el doble de lo que hablamos. La creencia errónea es que escuchamos de una forma automática. No, eso es oír, pero requiere un esfuerzo que es mayor que hablar. Hablar es muy fácil. Mirad, yo lo estoy haciendo y no hay ningún problema. Y todos sabemos hablar. Pero escuchar, ¿sabemos escuchar? Es una habilidad que merece la pena ser enseñada y hay que aprenderla. Precisamente tiene su intríngulis. Hay cursos por ahí, el Teléfono de la Esperanza, algunas cosas, y celebran el Día de la Escucha por algo, porque para escuchar hay también que aprender. Mirad, un estudio sobre la soledad de la Fundación ASA y 11, que hace de vez en cuando, nos habla de esto mismo. Dice que la soledad es uno de los problemas más relevantes en que tenemos actualmente en nuestra sociedad y el 50% de las personas experimenta soledad en algún momento de la vida. Pues si esto es con las personas normales, cotidianas, ¿qué pasa con las personas que cuidan a otras personas?
precisamente si hay un elemento, me imagino que lo dirían el otro día en la mesa redonda, de la soledad es las personas que cuidan. Mirar, 2 de cada 10 personas, o sea, unos 8 millones de españoles, cuentan que se han sentido solos alguna vez en el último año. O sea, las cifras son bastante grandes. Y el 13,5%, o sea, 1,3 y una patita, se sienten solos de una forma crónica. Estos son unos datos y cifras para pensar. Pero ¿hablamos simplemente de hablar? O sea, bla, 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 emitir. No, no hablamos de hablar, sino de auténtica comunicación entre personas. La mayoría no están incomunicadas, hablamos unos con otros, pero la comunicación es funcional, o sea, lo que se llama funcional es para salir del paso. Hablamos para rellenar huecos, por incomodidad, pero no hay una auténtica comunicación. Si eso pasa en las personas normales, imaginaos con las personas cuidadoras. ¿Y qué ocurre con los sentimientos? Las emociones, de lo que estuve aquí hablando hace 3 años, los sentimientos cada vez cuentan menos. Cuenta mucho el qué hacemos, pero no lo que sentimos. Imaginaos cómo se siente una persona que cuida a otra con todo el malestar, el estrés que eso conlleva. ¿Se le pregunta por lo que siente? ¿Cuántas personas estáis aquí sois cuidadores de otras? ¿Manos? Hay algunas. ¿Y cómo sentís? ¿Alguna vez os preguntan cómo sentís? Mirad, la clave del problema es que comunicarse implica escuchar al otro, no solamente hablar. Pero cuando hablamos a la gente, pensamos que todo son acciones. Hacer, hacer, hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O tú lo que tienes que hacer, o el otro tiene que hacer. Pero nadie se plantea que la persona que lo está pasando mal, como cuidador o en otras áreas, el problema que tiene no solamente es lo que hace, sino lo que siente. No se le pregunta cómo se siente. Y muchas veces el problema no es hacer, porque hacen más de lo que pueden. Estoy seguro de que las personas cuidadoras hacéis más de lo que podéis. Pero, ¿y las emociones? ¿Y el sentimiento? ¿Y lo que pensáis? A nadie se le pregunta, ¿qué piensas tú? ¿Cómo te sientes? Sino, ¿qué haces? ¿Qué dejas de hacer? Nos centramos demasiado en esa parte, en ese triángulo que sería solamente en la acción. Parece que es lo que de verdad nos importa y no otra cosa. Mirad, se habla mucho, sobre todo en los cursos del Teléfono Esperanza en psicología, de la importancia de una palabra que cada vez se va extendiendo más, que es la escucha activa. La escucha activa ya es algo más que escuchar. Implica una implicación, una comprensión y tener en cuenta también lo que os digo, que no está metido en lo que hace, qué hago, sino en los sentimientos, las ideas, los pensamientos. La escucha activa está implicando también cómo se siente. La persona que coge el teléfono y le llama a alguien porque lo está pasando mal, no le enseñan solamente a decir tú lo que tienes que hacer, que ahora vamos a hablar bastante de eso, sino cómo te sientes. ¿Qué piensas? ¿Cómo te encuentras? Porque la persona no quiere que le digan lo que tiene que hacer. Lo que necesita es sentirse comprendida y escuchada. ¿Os suena esto de algo? Pero parece que nunca lo tenemos en cuenta. Lo que necesitamos es sentirnos escuchados y comprendidos. Mirad. En este mundo que tenemos, aquí tenemos una imagen. Gente escuchando un concierto. ¿Qué os llama la atención? Efectivamente, pues hay cada vez más gente de conciertos, divos y tal, y grandes estrellas que prohíben la entrada con móviles. No porque les vayan a grabar, ni lo de menos, sino porque la gente mientras está con el móvil grabando, no está escuchando. Una cosa es que haga una foto para luego colgarla en Facebook, Instagram, mira, yo estuve allí. Pero grabar todo el concierto, si no te lo vas a poner, si no lo vas a ver. Además, seguramente tanto en Spotify como en otros medios, en YouTube, puedes ver y mucho mejor grabado que nosotros. Entonces ocurre que vivimos en esta sociedad en la que no se escucha, se graba, se scrollea. Scrollear es la palabra que hacemos con el dedo cuando pasamos en el móvil de una imagen a otra, de una pantalla a otra. Eso se conoce como scrollear y dura apenas unos instantes. Ni siquiera estamos escuchando lo que estamos viendo porque se pasa enseguida. Mirad, no se habla.
no se escucha, solo se habla, bla, 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 se emiten sonidos. Es el problema que tenemos en la sociedad. Y cuando parece que se está escuchando, en realidad no estamos escuchando. Estamos pensando qué vamos a replicar, qué vamos a decir en el momento que agarremos la palabra. ¿Os ha pasado estar en una conversación y estás ya pensando lo que le vas a decir? O la otra persona está deseando interrumpirte y no te está escuchando. Dice, oye, que te estoy diciendo que te quiero mucho. Ya, pero no sé qué, cuánto, porque no te está escuchando. Realmente ocurre. Mirad, encontré por ahí un cartelito, no sé si se verá bien desde atrás, que dice, nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender. Escuchamos para contestar. Esto es como nos movemos la sociedad. Más grave, más acuciante en las personas cuidadoras, como digo. Mirad, a mí me gusta mucho Mafalda. Y entonces esta viñeta me encanta porque se ve a Susanita, ya sabéis, esa niña tan pesada que se pone a hablar, está Mafalda agobiada. Está agobiada y termina largándose Mafalda. Y entonces esta ve la silla vacía que no le ha escuchado y dice, no sos abierta al monólogo. Esta es la relación que tenemos. No somos abiertos al monólogo. La principal demanda de quien llama al teléfono de Esperanza, ¿sabéis lo que es? Lo sabéis bien, la gente que sois voluntarios muchos del teléfono Esperanza, y quien es voluntario y coge el teléfono y le han entrenado para coger el teléfono y para escuchar, lo principal que dice la gente que llama es quiere ser escuchado. Y por decir unas pocas estadísticas, podría sacar la espada, el 65% dice necesitar que alguien le escuche. 2/3 de las personas que llaman, o sea, 2 de cada 3 dice que quieren ser escuchados. Y de hecho las personas que están a otro lado lo primero que hacen es escuchar. Luego el 17% es para algún problema y a ver qué le recomiendan, una orientación, y el 7% pide entrevista con un psicólogo, psicóloga o con algún abogado. Es un poco la estadística que nos está diciendo dónde está el problema. En resumen, necesitamos una escucha profunda y de calidad. ¿Por qué? Porque es un bien escaso. Nos parece que está ahí y es lo que hacemos todo a diario, pero es un bien escaso y poco valorado en la sociedad. Se valora el qué se hace, pero no el qué se siente, no el acompañamiento, no el ser escuchado. Porque la buena escucha es por sí misma terapéutica. De hecho, lo saben bien el teléfono, porque cuando escuchan a una persona y la persona al otro lado se siente escuchada, eso ya de por sí es terapéutico. Y la persona que está cuidando y pasándolo mal, con el estrés, con la culpa, con una cantidad de cosas que hace más de lo que puede, lo que necesita es ser comprendido y escuchado. Sobre todo comprendidas, porque es mucho más las mujeres, las cuidadoras y en algún caso muy inferior en hombres. ¿Qué ocurre? Cuando te escuchan sin juzgarte, porque se tiende a juzgar mucho, y sin aconsejar, porque se tiende mucho a dar consejos, se le transmite a la persona que se le respeta y que se le aprecia. Porque quien está hablando es una catarsis, esa palabra, se desahoga y le viene muy bien, pero no serviría de nada si la otra persona no le escucha y se siente escuchado. O sea que quien habla se desahoga y es una gran liberación. Cuando alguien nos dedica su tiempo, que porque lo más valioso es el tiempo porque no tenemos otro, tenemos los minutos contados hasta la muerte y dedicamos nuestro tiempo a alguien, es porque esa persona nos está importando. Y claro, ¿qué ocurre? Cuando nos sentimos escuchados, pues la autoestima, el querernos a nosotros mismos se refuerza, aumenta. Eso es una tónica que suele ocurrir. Y sobre todo, se siente la persona más fuerte para afrontar situaciones de sufrimiento. Mirad, el próximo libro que va a salir mío, todavía no sé cuándo, pero se va a llamar Populismo Psicológico. Populismo Psicológico, falsos mitos y creencias cotidianas. Y sería un poco como la continuación de La Mesa de la Vida, manual contra el sufrimiento y la desesperanza, donde se ven técnicas de solución de problemas o las ideas irracionales que tenemos y demás. Pues, ¿qué le llamamos populismo psicológico? Todo el mundo me lo pregunta. Y pues mira, esto es igual que lo que habéis oído muchas veces de la política, lo que sale en los telediarios. ¿Qué es el populismo? Es aplicar soluciones simples a problemas complejos. Lo estamos viendo. Muchas veces llegan los políticos de turno y lo solucionan todo con
haría esto, haría lo otro, y son soluciones simples cuando los problemas que acucian a una nación son muy, muy complejos. Entonces, en una situación similar, esto sí aparece en el libro La Mesa de la Vida. Mirar, cuando tenemos un problema, y ahora sí que saco la espada, cuando tenemos un problema, la P, buscamos un culpable para ponerle una sanción. Esa es la fórmula que más o menos utilizamos. Problema, culpable, sanción. A este lo han pillado, lo han metido en la cárcel. ¿Ya está solucionado el problema? No. El tío no ha devuelto el dinero, la corrupción sigue igual a todos los niveles políticos y demás. No, porque se encuentra el culpable. ¿Quién te ha hecho eso? Fulanito y tal. Se le coge, se le sanciona. No, pero no es la solución. La fórmula está bien PCS, pero es así. Ante un problema hay que buscar la causa para encontrar la solución. No se trata tanto de buscar al culpable para poner una sanción, sino la causa, en todo. Mirad, seguramente os gusta la mayoría el fútbol y sobre todo sois forofos de la selección española. La selección española pues son 11 jugadores, pero ahí está 25. Suelen llevar 18, pero siempre tienen 25 con los que jugar, que son los que selecciona el seleccionador, el equipo médico, entrenadores y demás. Y aquí viene lo bueno. Más de 1 millón de seleccionadores de fútbol. Todo el mundo opina. Es que yo sacaría este, pues mal sacado el otro, porque a alguien se le ocurre. Todo el mundo debate y hay más de 1 millón de seleccionadores de fútbol. Esto es lo que no nos ocurre en la sociedad. Todo el mundo opina. Y hay una serie de creencias falsas que nadie pone en duda, pero estoy aquí un poco para despertar, para reflexionar. Una de ellas es lo siguiente. ¿Qué hace un psicólogo? Un psicólogo, ¿qué asignaturas lo habéis planteado? ¿Hay algún psicólogo en la sala? ¿Alguien? ¿He oído sí? Muy bien. Que lo sabéis, las asignaturas que estudiamos. Mirar, cómo eliminar fácilmente cualquier problema. Otra asignatura es ser infalible en consejos. Otra asignatura que estudiamos, lectura de la mente y del futuro. ¿A que sí? ¿Os suena? También la felicidad, cómo conseguirla de forma fácil. También estudiamos ser de hielo. No enfadarse ni llorar. Cómo ser una pieza de hielo que no te afecta absolutamente nada. Y también cosas como el arte de la manipulación, que se nos supone, o incluso pasar test, como los test de manchas famosos que salen en algunas películas, ¿no? Esto es lo que la gente a nivel popular cree que hacemos los psicólogos. En definitiva, dar consejos. Pero sin embargo, esto es una broma, no se estudia nada de todo eso, sino es asignaturas bastante serias, muchas un rollo, porque llevan mucha matemática, mucha ciencia, mucha biología. Pero ¿qué ocurre a la gente cuando te cuenta un problema? Automáticamente, ¿qué es lo que se le dice? En esa línea del populismo psicológico de aplicar soluciones fáciles a problemas muy complejos. Ve al psicólogo a que te diga lo que tienes que hacer. ¿A que sí se hace eso? Como si el psicólogo, aparte de no llorar ni enfadarse, porque tiene que ser de hielo, sabe todo y te dice todos los consejos que tienes que dar. Y después se le dice, has ido al psicólogo, ¿a que te ha dicho que...? Y a continuación ahí está lo que yo te dije. Te ha dicho, mira cómo yo... Porque yo llevo razón, porque yo soy muy listo, porque yo soy... Y es lo que suele ocurrir con la gente pensando en todo es cuestión de hacer. Que lo estás pasando mal la persona que cuidas porque no tienes ni tiempo, porque está muy mal, porque encima ni controla. Ves al psicólogo a que te diga lo que tienes que hacer. A que te ha dicho que lo tienes que hacer es meter en una residencia. A que lo que te ha dicho que lo tienes que hacer es contratar a alguien. A que te ha dicho que tienes que descansar. Esto que ocurre de una forma popular es así. Pero es que también cuando hablamos con alguien no queremos que nos cuenten problemas. Y de hecho al saludar es una cosa muy curiosa. A que saludamos muchas diciendo, ¿qué tal? ¿Todo bien, verdad? No queremos que nos cuenten problemas. Yo tengo un director general que decía, cuando decías, ¿qué tal? Decía, bien, o te lo cuento. Yo a veces de broma, a veces utilizo una frase muy manida de Toledo, que es sin novedad en el alcázar. Que eso quiere decir,
muchos muertos, todo destruido, pero la fortaleza no ha sido tomada. Pero la realidad es que no queremos que nos cuenten problemas, queremos que nos digan todo bien, porque si no, le atacamos con un consejo. ¿Qué es lo que suele ocurrir? ¿A que sí? Mirad, cuando nos cuentan un problema, ¿qué hacemos? Le decimos lo que debe hacer. Tú lo que tienes que hacer es... También, ¿qué hacemos? Tú no te preocupes, si eso es... ¿A que sí? También le decimos motivos para ser feliz. También le decimos que no piense. Tú no pienses en eso. Como si fuera posible no pensar. Igual que no es posible no comunicarse, tampoco es posible no pensar. También le criticamos que no sea capaz de solucionar el problema. Y, por otra parte, les damos la razón sobre lo malas que son otras personas, para que así se quede contento. Si los otros son muy malos, eso quiere decir que tú eres muy bueno. Y yo también, claro, porque encima te estoy dando consejos. ¿Qué ocurre? Se resuelve al final todo con dar consejos. La gente habitual da consejos. Y dicen cosas como, tú lo que tienes que hacer es, que esa es la frase que yo creo que más daño hace en el mundo, tú lo que tienes que hacer es, hay quien está mucho peor. Si tú no sabes que... Como si fuera para mí consuelo que haya otra persona en peor situación. Es decir, hay gente muriéndose de hambre en África y eso me va a consolar a mí. Pues no. Tienes gente que te quiere, si tú tienes pareja, tienes amigos, tienes trabajo, disfruta de la vida, tú no tienes que salir a divertirte. No pasa nada, tú ya verás cómo no pasa nada. Ya verás cómo esto se pasa. Ya verás, porque yo lo sé, porque tengo el poder de la adivinación. Y dentro de las ideas irracionales, para los psicólogos, línea de Beck, sabemos lo que va a pasar y por tanto tú ya verás cómo, con lo que tú tienes, trabajo, pero tú no te diste cuenta que, y entonces le juzgamos y reprochamos. Eso es la línea que solemos actuar. Imaginaos cuando la persona es una cuidadora de alguien que lo está pasando mal, la otra, y que no es capaz de encontrar salida. Lo que necesita es sentirse comprendido y lo que recibe es esto. ¿Qué ocurre? ¿A qué suena este refrán? Si es que está todo inventado, no hemos inventado los psicólogos esto. Consejos tengo, vendo, pero para mí no tengo. ¿A que sí? Porque, ¿qué ocurre? Otra de las frases que he dicho ahí, ya verás cómo, entonces cuando dice ya verás cómo, estamos cayendo en una idea irracional que es que somos adivinos. Tenemos el poder de la adivinación. Es más, sabemos lo que el otro está pensando y sabemos lo que va a pasar. Porque el otro pensará que, ¿cómo voy a ir si seguro que? Nos damos el poder de la adivinación a nosotros y decimos, ya verás cómo esto se pasa, ya verás cómo. Pues ese tipo de frases a la persona cuidadora o con algún problema que se le dice, no le hacemos ningún flaco favor. Al contrario, aumentamos el dedo en la llaga sangrante y lo pasa mal. Otra de las cosas habituales que se suele decir, te sueltan la retahíla, te ponen a parir, te hacen un traje, como se suele decir, y dice, es que yo soy sincero. Ya, pero ¿eres sincero o sincericida? Porque el sincericidio se lleva muchas vidas por delante. Así que no por la excusa de que yo sea sincero, tengo que otorgarme el poder de decir lo que me dé la gana, cuando me dé la gana, machacando a una persona. Ya bastantes consejos les doy, para encima estar machacándolo con mi sincericidio. Encima, si las personas es un habitual de libros de autoayuda, que está muy bien, este libro mío es de divulgación más que de autoayuda, pero se puede leer para todos los públicos y no da consejos vanos, está todo cotejado con autores de primera línea. Los lectores de autoayuda encima utilizan otras estrategias como decir, sé tú mismo. Cuando me dicen sé tú mismo, yo digo, ya, pero ¿cuál de ellos? Como si hubiera un mismo, sé tú mismo. ¿Vale? Y con eso lo solucionan. Sé la mejor versión de ti. ¿Qué es la mejor versión de mí? Se supone que es estar contento en todo momento, súper feliz, porque no hay una versión de ti
aunque lo oigáis por ahí, se ha popularizado mucho con la línea de pensamiento positivo y tal, no existe una mejor, porque yo en este momento estoy mal, pero al momento estoy bien, y según cada día, y soy fruto de mis circunstancias, y todo me va a afectar y tendré momentos buenos y malos. O sea, no hay una mejor versión de mí. También muy típico, sal de tu zona de confort. A que la habéis oído mucho también, ¿no? Otro, sé fuerte. Tú puedes, tú puedes. Me contaban el caso de una persona que había intentado suicidarse y le decían, o intentaba, estaba ahí, y le decían, tú puedes hasta 67 veces. Tú puedes. No, a lo mejor te dicen, no puedes, no te esfuerces, espérate, descansa y ya veremos luego. Pero con el tú puedes no se soluciona. Y luego ya por último, piensa en positivo. Oye, pues pienso en positivo, pero también puedo pensar en negativo, que el vaso no está medio lleno, ni medio vacío, está medio lleno y medio vacío a la vez. Esa es otra cosa de los sesgos que tenemos. Mirad, entonces eso se resume a que yo quiero llevar razón. Tú ya verás cómo yo llevo razón. Os voy a contar un cuento. ¿Hace cuánto tiempo que nos cuentan un cuento? Os lo voy a decir desde a mediodía que habéis encendido el telediario. ¿A que sí? Seguro. Porque es que vamos, abre el telediario y jolly, qué rastra de cuentos. Y si no, cojo Facebook o Instagram y los memes dicen, pues no hay nada, ¿verdad? Pues mira, iba un fraile paseando por el huerto de un convento con sus discípulos y de pronto uno de los discípulos mata una oruga que está en una lechuga. Y otro de los discípulos se encara con el maestro y le dice, pero maestro, ¿has visto lo que ha hecho el energúmeno de tu discípulo? Ha matado una oruga que no le ha hecho nada. Nosotros vivimos del huerto y de las donaciones que nos da la gente. Si hay una plaga y perdemos la comida, no podemos hacer la obra de Dios. Y el maestro le dice, tienes razón. Se defiende el discípulo y dice, pero maestro, nosotros tenemos que vivir. ¿Qué ocurre si la oruga se extiende? Moriremos. Tienes razón. Y le dice el tercero, dice, pero maestro, uno ha dicho una cosa y el otro ha dicho la contraria y le has dado la razón a los dos. Dice el maestro, tienes razón. O sea, diferentes personas pueden tener razón y no pasa nada. No existe una sola razón que es la que tengo yo. Vale, ¿os acordáis de cuántos seleccionadores de fútbol había? 1 millón. Pues mirad, tenemos más de 40 millones de psicólogos y psicólogas. Aparte hay que contar los coaches, enfermeros, médicos. Más de 40 millones de psicólogos en nuestra sociedad. Esto, el aconsejo sin pedir lo que yo llamo populismo psicológico. ¿Cómo ayudar a una persona cuando está triste, deprimida, cuando está pasándolo mal, como puede ser una cuidadora, una persona cuidadora, con el agobio que tiene, con la culpa, con el no dar más, con el burnout, con la somatización que está teniendo? Primero, no presionar. Segundo, acompañarla, acompañar y aceptar. Con la propia compañía física, dar un abrazo, coger de la mano. No es necesario hablar, eso ya es terapéutico. Escucharla, por supuesto hay que escucharla. Primero, la tristeza no es una emoción negativa, es necesaria, hay que aceptarla. Igual que la ansiedad nos está diciendo también algo. Pero bueno, de las emociones ya hablé hace 3 años aquí en este mismo escenario. La simple presencia que tienes ayuda a esa persona. El compartir el espacio, el tiempo, tu tiempo con ella ayuda a la persona. Y, ¿entonces no debemos aconsejar? Sí, solo cuando te lo pidan. Solo cuando te lo pidan. Una vez, precisamente en un grupo del Teléfono Esperanza, me dice una de las que estaba formando, dice, oye, ¿qué tengo que hacer para dormir? Digo, no sé. Dice, pero no eres psicólogo. Digo, claro, pero yo te puedo decir lo que yo hago. ¿Y tú qué haces? Digo, yo leo mientras siempre dormir. Es que a mí no me gusta leer. Digo, ¿lo ves cómo no te va a funcionar? Tendrás que encontrar el tuyo, pero si no me piden un consejo, no lo voy a dar. Los psicólogos en general no ponemos ejercicios, somos unos preguntones. Somos, yo digo, hijos de Sócrates y nietos de la pregunta. Somos unos preguntones y vivimos de preguntar para que la persona tome sus decisiones y sea capaz de darse cuenta de lo que se tenga que dar cuenta. Mira, os voy a contar una historia. Un caso que tuve yo.
una cuidadora del marido tenía un Parkinson muy exacerbado y tenía una fuerte demencia. De tal forma iba descontrolado, se podía levantar a las tantas horas de la noche, hacer cualquier cosa sin ningún control y no obedecía nada. La mujer lo pasaba muy mal porque no hacía nada más que gritarle y echarle en cara y demás. Como no le obedecía, lo pasaba mal, pero es que encima cuando lo contaba a las amigas y vecinas, lo único que se encontraba es lo siguiente. Consejos le decían: tú llévalo a una residencia y contrata a alguien que te ayude. Pues mira, que te receten ansiolíticos si lo tienes todo el día o durmiendo, si tiene alguna cosa para dormir, llama a los servicios sociales, tú sal y diviértete, lo que tienes es salir y divertirte. Y no te culpes, a ver, ¿qué ganas con culparte? Tú sigue así y así ganarás el cielo. Por lo menos que ganarás algo. Otro, pues compra una grúa que te ayude. Pues ya verás como al final no es nada. Esta persona había perdido todas las amistades a los vecinos porque nadie le daba una respuesta al contrario. Todo el mundo la rechazaba y cada vez más sola, abandonada, no se vestía, no se arreglaba. ¿Por qué? Porque no tenía sentido. Había ido perdiendo la ilusión en todo hasta el punto que parecía casi una muerta en vida y la persona cuidadora estaba peor que la que tenía que cuidar. Como no había forma de solucionarlo, intenté las terapias clásicas que utilizamos en psicología, ejercicios, ideas irracionales, tareas, nada. Hasta que buscando algo más impactante, dije, vamos a ver, ella se culpa a sí misma de lo que hace y no tiene nadie que la apoye. Entonces le doy una vez una moneda y le digo, mira, tú tienes que gritarle, tú tienes que tratar de meterlo en vereda. O sea, hago lo contrario a lo que se espera. En vez de recriminar y aconsejar, hazlo. Pero vas a hacer una cosa. Vas a tener una moneda en el cuarto de baño y cuando le vayas a gritar, tira la moneda al aire. Si sale cara, le puedes gritar. Si sale cruz, no le puedes gritar. La mujer cambió y lo que hacía era, se levantaba por la mañana, tenía la moneda, la tiraba y ese día le podía gritar si salía cruz o no le gritaba si salía cara. O al revés, ya no sé lo que he dicho. Pero ese era el tema. Empezó a mejorar en todo, en todos los aspectos, incluso congeniar y tener buenas amistades. Y yo decía, ¿qué ha funcionado en tu caso? Y solo decía una cosa, me ha funcionado la moneda. Mira, pero antes lo que trabajamos, aquello de solución de problemas, no, la moneda. Es un ejemplo un poco extremo de una forma de terapia que ahí funcionó, pero precisamente porque la persona conseguimos que se dejase de lado su historia y tampoco le importase lo que dijeran la gente, que la iban rechazando cada vez más, empeñadas en que tenía que hacer lo que ellos sabían que tenía que hacer. Porque es muy fácil ponerse aparentemente en la piel del otro. O sea, dificilísimo o imposible. Mira, no sé si habrán contado alguna vez otro cuento, este es más sencillo, afilar el hacha. Una vez, esto siempre lo cuento a consecuencia de cuidadores porque en vez de decirle tú tienes que descansar, tú lo que tienes que hacer, tú tomarte tus respiros, ¿qué es lo que se suele hacer? Y la gente no hace ningún caso, ninguno, porque si dejan de cuidar se sienten culpables. ¿A que sí? La culpabilidad, la culpa está ahí pinchándote. Entonces yo lo que hago es que os cuento un cuento. Les digo, mira, era un concurso, una apuesta entre dos personas, dos leñadores, a ver quién cortaba más árboles en un solo día. Uno, que le tenía ganas a otro, empiezan, a las 8 de la mañana tocan el silbato y empiezan uno en una punta del bosque y otro en otra punta, a cortar árboles. Total, que empieza uno, tac, 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 y en el otro lado del bosque se escucha tac, tac, tac. El caso es que a la hora hay silencio en el otro lado del bosque. Y este de aquí, que le tenía muchas ganas al otro, ha parado, ahora es la mía, pa, y aceleraba. A los 10 minutos volvía de nuevo el tac, tac en el otro lado del bosque. Y así, iban todo el día, cada hora en el otro lado del bosque había silencio durante 10 minutos y este aprovechaba para pegarle más cerca. Dice, ya he ganado. Hacen recuerto, fulanito tal, 27 árboles. Oh, ya he ganado. El otro, 37. ¿Cómo? 10 más que yo es imposible. Tú has hecho trampa. Dice, no, si no has estado trabajando ni la mitad del tiempo, si parabas al 3x2. Dice, claro, paraba para descansar.
Cada hora así paraba para descansar y aprovechaba para afilar el hacha. ¿Tú no afilabas el hacha? No, yo estaba muy ocupado cortando árboles. ¿Qué nos está diciendo esto? Que es necesario afilar el hacha porque vamos a ser más productivos. Así que quedároslo como un consejo no pedido. Cuando nos escuchan nos están diciendo que nos toman en serio, que lo que tenemos que decir nos importa, porque tenemos una necesidad de ser comprendidos. Queremos que nos comprendan, que nos acompañen, no que nos digan lo que tenemos que hacer, porque escuchar es empatía. Mirad, nos interesa la gente que nos escucha. Cuando nos escucha, esto satisface la necesidad de expresar nuestra personalidad y nos sentimos en contacto con otras personas. Sentimos esa familiaridad, esa cercanía. Frente a no ser escuchados, que nos siente que somos ignorados en nuestras necesidades, incluso en nuestro sufrimiento, aislados y solos. Escuchar es prestar atención, interesarse, preocuparse, valorar, reconocer. Y todo eso no es fácil, requiere esfuerzo, que dije al principio. Escuchar requiere esfuerzo. Pero estamos más pendientes de lo que vamos a decir. Estoy recapitulando, de escuchar. ¿Qué ocurre? La comunicación, esto es un tópico, es verbal y no verbal. Pero verbal es lo menos. Lo que decimos con el tono de voz, con las palabras, ocupa, según autores, entre un 20 y un 35%. Y la parte no verbal, los gestos, comunicamos estados de ánimo, emociones, sentimientos, que es el gran olvidado. Y lo podemos hacer al mirar directamente a los ojos, en vez de estar mirando a otro lado, con gestos faciales, con una sonrisa, con un asentimiento, bien, bien, sí, ya, ya, con los movimientos de brazos, con la postura, dando un abrazo. Todo eso nos dice más a la persona. Por tanto, al acompañar no hay que aconsejar, sino utilizar esos gestos para que la persona se sienta escuchada y comprendida. Se habla de la escucha activa, que es saber escuchar, que es uno de los principios más importantes y difíciles, porque se trata de entender la comunicación desde el punto de vista del otro. Vale, ahora voy a dar unos consejos, también no pedidos. ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer cuando una persona lo pasa mal, te está contando un problema? Ponemos el ejemplo otra vez de las personas cuidadoras. Mirad, ¿qué no hay que hacer? Primero, distraernos. Si yo estoy mirando el móvil, lo que es muy habitual, me están contando una historia, ¿yo me siento escuchado o no? Por tanto, no hacer, distraernos. Interrumpir. Ya, si ya me lo has contado, si eso ya... No interrumpir. Pero claro, estamos pendientes de lo que vamos a contestar, en vez de lo que estamos escuchando, vamos a interrumpir. Juzgar. Es que lo has hecho mal, es que a quién se le ocurre. Hay un dicho por ahí en La Mancha, dice, no, eso no se le ocurrió ni al que sola la manteca. Entonces, juzgar, por supuesto, y repetimos, dar consejos o soluciones no pedidas. No hay que hacerlo, solamente si te lo piden y aún así. Luego, rechazar lo que estás sintiendo. Si les estás expresando un sentimiento, una emoción, me siento triste, me siento desesperado, me pasan incluso ideas de muerte por la cabeza. Puedes decir, tú no te preocupes, si eso no es nada, eso son tonterías. Tú no pienses en eso. Tampoco se debe hacer contar mi historia. Lo tuyo no es nada, porque mira, y el caso yo, y entonces le cuento mi vida. Tampoco conviene. Contraargumentar. Yo es que me siento mal. Pues yo mucho peor. Me duele una pierna, pues a mí 3. Una vez lo escuché en Galicia, aquello de me duele una pierna, pues a mí 3. Me hizo mucha gracia, ¿eh? O síndrome del herpes de experto, como ahora somos 40 millones de psicólogos, psicólogas y coach, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es... Y entonces damos consejos que hemos aprendido por ahí en un manual de autoayuda, en otro sitio, y vamos de divos. Incluso recomendamos hasta cuestiones médicas. Operarse o aplicar no sé qué. La medicina está, unas pastillas que me han ido a mí de maravilla. Y vamos de expertos, ¿a que sí? Veo por ahí sonrisas que dices, sí, exactamente, clavado. Pues todo eso es lo que no hay que hacer. Pero claro, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Si no, pues vamos a ver lo que hay que hacer. Pues mira, mostrar empatía, meternos en sus zapatos y entender sus motivos.
Y si no, preguntar para saber por qué lo dices o por cómo se siente. Es muy fácil, no es fácil, porque preguntar también nos cuesta un poquito, ¿no? Hacer halagos y cumplidos, eso también está bien. Pues mira, me encanta hablar contigo, qué guapa vas hoy, bien estupendo. Oye, veo que te preocupas mucho por tu familiar. La verdad es que te estás ganando el cielo. La verdad es que estás haciendo una gran labor, ¿eh? Halagos cumplidos. Mira, con lo malas que estás pasando y todavía te preocupas por arreglarte el pelo, por ir a la peluquería. Todavía hay una parte de ti que quiere estar bien. Hacer halagos cumplidos. Resumir y comprender o pedir aclaración, porque lo que nos está contando no tenemos muy claro de qué va. Hay una palabreja se llama feedback. Dar feedback es, oye, ¿y esto por qué lo has dicho? O si no he entendido mal, me has contado que lo estás pasando muy mal. A ver si te he entendido. ¿Es correcto? Pedir que nos aclare, porque cuando lo estamos preguntando, a lo mejor lo hemos entendido perfectamente, pero cuando le pedimos que nos aclare, hace que la persona ve que estás interesada en lo que está contando. Entonces, pedir aclaraciones es bueno. Expresar que la escuchas de forma verbal, sí, ya, claro. Cuando está la gente al otro lado del teléfono, por supuesto, todos lo saben muy bien los del teléfono Esperanza, ¿cómo sabes que te están escuchando, que te están comprendiendo? Tendrás que decir de vez en cuando, sí, ya, entiendo. Vale, jolines, mira tú. Expresiones de ese tipo que solamente sirven para mantener la comunicación. O no verbales, contacto visual, gestos, las palmas hacia arriba, la mirada mantenida, una expresión abierta. Imaginaos que yo me pongo así. Esto es una expresión cerrada. Yo digo que se me podía haber puesto ahí detrás de la mesa y haber soltado todo el rollo detrás, pero la comunicación no sería la misma. ¿A que no? Estaría poniendo una barrera entre medias. Eso también es comunicación no verbal. El hacer la charla desde ahí detrás o darla aquí hablándonos directamente. Mirar un truco. Y todo eso me lo puedes resumir en 2 palabras, en un truco. Os voy a enseñar un truco. Primero, repetir lo último escuchado. Veo que te sientes muy incomprendida, que te sientes muy agobiado, que sí. Lo estás pasando mal, ¿eh? Repetir o preguntar. Oye, dices, a ver si me entero, que estás mal, que estás muy agobiada, que no sabes qué hacer, que sufres mucho, que estás deprimida. Pregunto. Entonces, tanto sea repetir lo que dice, porque si tú repites, la persona dice, me está escuchando. Si le preguntas, la persona quiere saber más, me está comprendiendo. Entonces, yo creo que con esos 2 truquitos podemos llegar a la charla de hoy. Se puede aplicar a todos los problemas que pensamos cuando alguien nos cuenta algo, pero sobre todo las personas que más sufren, que en este caso son los cuidadores y cuidadoras mejor de otra. Y para despedirme, como digo, es necesario mantener atención. Y aquí tenemos un experto en mantener la atención. El experto este es de Mafalda también, se suena Felipe, dice, os lo leo por si acaso no lo veis. Debo atender, está en la escuela, debo atender sin perder detalle lo que está explicando la maestra. Y poner todos los sentidos en no distraerme. Y concentrar mi atención en prestar atención. Y ¿entendieron, niños? Sí, señorita. Está poniendo tanto empeño en prestar atención que justo es lo que no presta. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.